respecto a la enseñanza de la semana pasada, que muchos me dijeron, fue un buen regaño. Y espero que no haya sido yo, sino la palabra de nuestro Dios. Y es que mi hermano, mi amigo, la diferencia entre lo que vimos la semana pasada y lo que veremos esta semana, es que la semana pasada era un imperativo, era un mandato. Por eso fue tan confrontante para cada uno de nosotros. Y lo que veremos esta semana será un indicativo, o serán varios indicativos. Y los indicativos son verdades que nosotros tenemos que creer por fe, y que al contemplar, al meditar en estas verdades, va a traer como consecuencia el transformar nuestras vidas. Esa es la gran diferencia entre un mandato, lo que vimos la semana pasada, y un indicativo o una verdad que nosotros tenemos que creer. Así que eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Y mis hermanos, si nosotros vemos en la Escritura, el apóstol Pablo nos da una exhortación en la segunda carta que él escribe a la iglesia de Corintio. En 2 Corintios, capítulo 13, versículo 5, él da una exhortación que debe ponernos a meditar a todos nosotros, los que nos consideramos hijos de Dios y aún los que no. ¿Por qué? Porque miren lo que dice allí. Dice, poneos a prueba para ver si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos, o no reconocéis a vosotros mismos de que Jesucristo está en vosotros, a menos de que en verdad no paséis la prueba. Mis hermanos, definitivamente este es un texto que debe llevar a examinarnos a nosotros mismos, si de verdad estamos en la fe. Y lamentablemente, mis hermanos, hay personas que están autoengañadas. Ellas consideran que son hijas de Dios, ellas están seguras de que son hijas de Dios y que van camino al cielo, pero sus vidas, por sus frutos, ¿verdad? Vemos que en realidad eso no es una verdad. Por eso el Señor Jesucristo, ¿verdad? En Mateo capítulo 7, hablando de los falsos profetas, y eso también lo podemos aplicar en nosotros, por sus frutos los conoceréis, dice Él. Por sus frutos los conoceréis. Y estas personas tienen una seguridad muy fuerte en su salvación, aunque sus frutos demuestran otra cosa. Por otro lado, esas son unas personas. Por otro lado, mis hermanos, y muy tristemente también, hay muchos verdaderos cristianos que tal vez por el desconocimiento de la palabra de Dios, porque creen algunas ciertas doctrinas o porque su conciencia está poco instruida por la palabra de Dios, entonces ellos tienen miedo, no tienen seguridad de su salvación y piensan que en cualquier momento, si mueren, pueden ir al infierno. Pero mi amado hermano, mi querido amigo, déjame decirte que el pasaje que estudiaremos el día de hoy es muy importante para nosotros, tanto para cristianos como para no cristianos. Así que si tú te consideras no creyente, esto también es para ti. Así que presta mucha atención. Para personas que están engañados creyendo que son cristianos y no lo son, y para creyentes que continúan dudando de su salvación constantemente. Mis hermanos, es que Pablo va a responder el día de hoy una pregunta muy importante. Pablo va a responder esta pregunta: ¿cómo podemos estar seguros de que de verdad somos hijos de Dios? Así que si tú tienes dudas de tu salvación, hoy es muy importante lo que vamos a ver. Así que presta mucha atención. Pero al mismo tiempo, tú vas a poder saber si de verdad tú no eres un hijo de Dios. El título de este sermón lo he titulado por esta razón: la certeza de que somos hijos de Dios. Y yo espero, hermanos, que tú, si eres un hijo de Dios, salgas de aquí ahora con la certeza de que eres un hijo de Dios. Pero también espero que si tú no eres un hijo de Dios, tú te autoexamines y que entiendas que no eres un hijo de Dios. Y que lo único que puedes hacer es ir a Cristo
en arrepentimiento y en fe. Pablo quiere, mis hermanos, que nosotros disfrutemos de esa certeza. Y esa certeza trae también un privilegio que nadie, absolutamente nadie puede quitarnos, porque no depende ni de ti ni de mí, depende de la obra de Cristo, la obra redentora de Cristo en la cruz y de la regeneración y de la obra de su Espíritu Santo en cada uno de los creyentes. Así que yo espero que tú te vayas convencido de aquí hoy si tú eres un verdadero hijo de Dios. Y si no, entonces puedas reconocer tu condición y puedas clamar a Cristo por salvación. Así que, mis hermanos, nuestro primer encabezado es que vamos a ver las evidencias de que somos verdaderos hijos de Dios. Prestemos mucha atención y estemos autoexaminándonos si de verdad nosotros tenemos esta evidencia, si nosotros vivimos, demostramos a la luz de estas evidencias. Y van a ser 3 evidencias. La primera evidencia es que nosotros, los verdaderos hijos de Dios, son guiados por el Espíritu de Dios. Miren el versículo 14, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales, y esto es enfático, hermanos, si ustedes ven la Reina y Valera, no aparece este énfasis, los tales son hijos de Dios. Los tales son hijos de Dios. Y lo que primero que podemos nosotros observar aquí es que Pablo está hablando, esa palabra, ese verbo guiados, está en presente, hermanos, y en continuo. Es decir, que ahorita están siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y esas personas que están siendo guiados ahora mismo por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Esa es la evidencia de que son hijos de Dios. Esa es la evidencia que están siendo guiados por el Espíritu de Dios. Ahora, ¿a qué se refiere Pablo? ¿A qué se refiere Pablo cuando dice que son guiados por el Espíritu de Dios? Y hermanos, esta pregunta, recuerden la semana pasada, y por eso nuestro hermano Omar leyó desde el versículo 12. Aunque nosotros vamos a estudiar hoy desde el 14 en adelante, esto es un solo párrafo, yo lo mencionaba la semana pasada. Es un solo párrafo porque habla acerca del mismo tema, y nosotros, para poder entender esta guía del Espíritu Santo, tenemos que ir al contexto anterior a lo que vimos la semana pasada. Miren lo que dice Pablo en el versículo 13, dice, porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Pablo dice que los hijos de Dios hacen morir el pecado por medio del Espíritu, en dependencia del Espíritu. Mortificar el pecado es matar el pecado. ¿Y por qué pueden mortificar el pecado? Bueno, la respuesta es el versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Hermanos, una persona que mata el pecado en dependencia del Espíritu está siendo guiado por el Espíritu de Dios. Esa es la respuesta. Una persona que mata, que mortifica, que destruye, que no alimenta el pecado que aún mora en él, esa persona está siendo guiada por el Espíritu de Dios. Por lo tanto, es hija de Dios. Esa es la evidencia. Todos los que son guiados por el Espíritu, hermanos, van a pelear esta batalla en contra del pecado. Todos los verdaderos hijos de Dios van a mortificar el pecado. Y mortificar el pecado no solamente es dejar de pecar. Si nosotros vamos al libro de Efesios, Efesios nos dice, el que robaba no robe más, ¿verdad? Eso se puede decir que es mortificar el pecado, pero no solamente eso, sino que ahora trabaje haciendo con sus manos, ¿verdad? Produciendo el dinero con sus manos para su propio sustento, pero también para suplir las necesidades de los hermanos. Entonces, mortificar el pecado no es solamente dejar de hacer algo, es que ahora ese tiempo que invertías haciendo eso, que era pecaminoso, lo vas a invertir
en hacer totalmente lo contrario a lo que antes hacías. Entonces eso es mortificar el pecado. Pero también mortificar el pecado es cultivar a través del estudio profundo de la palabra de Dios, como veíamos la semana pasada, el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. El carácter de Cristo. Si tú eres una persona impaciente, a través de la oración en dependencia del Espíritu y a través de la enseñanza de la Escritura, tú vas a aprender a ser paciente. Entonces, cuando estás en una fila, en un banco, bueno, ya no se hacen filas, sentado en un banco, ¿verdad? Tú vas a ser, tú ya no vas a reaccionar angustiándote y poniéndote ansioso porque todavía no pasas y te faltan 15 números para pasar, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a hacer esa persona? Ya no se va a poner ansioso, pero ahora va a ocupar su mente en las cosas del Señor, y eso es lo que va a provocar que haya una paz que sobrepasa todo entendimiento y va a guardar su corazón y su mente, hermanos. ¿Y qué va a pasar con eso? Vamos a actuar como Cristo. Vamos a ser formados a la imagen de Cristo. Vamos a odiar lo que Cristo odia y vamos a amar lo que Cristo ama. Eso es mortificar el pecado. Así que una persona que está siendo guiada por el Espíritu, el Espíritu Santo lo va a guiar a batallar contra todo aquello que hay en nosotros que no se parece a Cristo. En una ocasión escuché, no recuerdo de quién, que le preguntaron a un gran escultor, iba a ser un caballo y le trajeron una gran pedazo de mármol y le preguntaron, ¿cómo es que tú puedes hacer un caballo si a eso no tiene forma de caballo? Él dice, bueno, es fácil, yo quito de esta gran piedra de mármol todo lo que no sea caballo y lo que va a quedar es caballo. Bueno, justamente mortificar el pecado es justamente quitar todo lo que no es Cristo de nosotros. Entonces, lo que Cristo ama, ahora nosotros lo amamos. Y lo que Cristo odia, ahora nosotros lo odiamos. Ahora, ¿cómo es que el Espíritu Santo hace eso en nosotros? Bueno, en primer lugar, lo hace cada vez que nosotros podemos ver el pecado más claramente en nosotros. Nosotros podemos ver nuestro pecado. Y quiero hacer énfasis en nuestro pecado, porque somos expertos en ver siempre el pecado de los demás, pero no podemos ver nuestro propio pecado. Hace un momento nuestro hermano Gustavo hablaba del orgullo y decía que el orgullo no nos permite, nos incapacita de alguna forma de ver nuestro propio pecado. Mis hermanos, una persona que no reconoce su propio pecado está demostrando que no está siendo guiado por el Espíritu Santo. Porque una de las guías o una de las demostraciones de que el Espíritu Santo nos guía es que no somos orgullosos, sino que somos como Cristo, humildes de corazón. ¿Ven? ¿Ven cómo tiene sentido que esa guía del Espíritu nos forma la imagen de Cristo, quita todo lo que no es Cristo de nosotros? Entonces, aquí es donde tú tienes que empezar a analizarte. Yo soy un orgulloso que siempre la culpa la tienen los demás, pero yo no. O yo reconozco constantemente en dependencia del Espíritu, pido esa humildad, Señor, para que cuando alguien me diga, hey, estás pecando contra Dios, yo no levante 5 acusaciones más en contra de ese hermano para aplacar, ¿verdad?, esa acusación que está haciendo delante de mí. Examina tu vida, porque si tú haces eso, entonces déjame decirte que tú no estás siendo guiado por el Espíritu Santo. Es una de las primeras demostraciones. Pero la evidencia de aquellos que son guiados por el Espíritu es que entienden que todavía mora el pecado en ellos. El verdadero creyente vive en una tensión, hermanos, entre el ya y todavía no. Y yo sé que a lo mejor ya he escuchado esta frase: ya hemos sido perdonados, ya hemos sido justificados, pero todavía no hemos sido glorificados. Todavía vivimos en una batalla campal dentro de nosotros por el pecado que mora en nosotros. Y el cristiano que está siendo guiado por el Espíritu Santo entiende esa batalla y reconoce que hay pecado aún delante de él. Pero, ¿verdad?, el verdadero cristiano, el que está siendo guiado por el Espíritu Santo, batalla, lucha,
en dependencia del Espíritu. Y ahora, aunque lamentablemente cae en pecado, ese cristiano se levanta y va al Señor y se arrepiente y se entristece, pero entonces entiende que el Señor ha perdonado sus pecados y entonces vuelve al campo de batalla. No se queda lamentándose y revolcándose en el pecado. Esa es una de las evidencias de que el Espíritu Santo nos guía. Entonces, tú odias, porque esto es una incongruencia que vive el cristiano por estar en el ya y todavía no. Tú odias ese mismo pecado que te atrae. Tú odias ese mismo pecado que te atrae. El verdadero Hijo de Dios odia el pecado que muchas veces le atrae. Y que cuando lo comete se avergüenza y se entristece. Pero va a Cristo en arrepentimiento, pidiendo perdón a Dios por ofender a ese Padre que ha sido bueno con él. Eso es una de las evidencias. Pero en segundo lugar, ser guiados en el Espíritu Santo significa que el Espíritu Santo te capacita para luchar en contra del pecado. Y no solamente te capacita, sino que también te preserva en esa lucha. Y aunque tenemos caídas, ¿verdad? El Espíritu Santo te lleva a levantarte nuevamente en arrepentimiento y de fe y a seguir luchando. En Filipenses capítulo 2 versículo 13 nos dice que Él pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y Filipenses capítulo 1 versículo 6 nos dice, y estando convencido, estando persuadido precisamente de esto, que el que comenzó en nosotros, ese es el Espíritu Santo, la buena obra la perfeccionará. ¿Ven? La perfeccionará, es una obra del Espíritu Santo. Eso indica que estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a perfeccionarnos cada día la imagen de Cristo, hasta el día de Jesucristo. Hasta el día que ya nuestros cuerpos sean glorificados y ya no haya más lucha contra el pecado. Eso es ser guiados por el Espíritu Santo. Ahora, en segundo lugar, la segunda evidencia es que los verdaderos hijos de Dios actúan como hijos de Dios y no como esclavos. ¿Verdad? No podemos hacer que una paloma actúe como un camello. ¿Por qué? Porque su naturaleza es ser paloma, no camello. Bueno, los hijos de Dios, su naturaleza ha sido transformada, por lo tanto van a actuar como hijos de Dios, no como hijos del diablo. Porque su naturaleza ya ha sido transformada. Versículo 15. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. Hermanos, nadie puede llegar a ser un hijo de Dios al menos que el Padre lo adopte. Nadie. Todos los hijos de Dios, excepto uno, son adoptados. Cristo es el Hijo engendrado, como dice nuestra confesión, eternamente por el Padre. Y yo sé que esto es confuso, porque si es engendrado, entonces tuvo un inicio. No, solamente que como eso es imposible plasmarlo, como es imposible entenderlo, ¿verdad? Pero Cristo es el Hijo y Dios es el Padre. No fue engendrado en algún momento, creado en algún momento, sino que eternamente ha sido así. Él es el Padre y nuestro Señor Jesucristo es el Hijo. Todos los demás son hijos suyos porque Dios los ha adoptado. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. El Espíritu Santo viene a todos aquellos que el Padre ha adoptado para confirmar que esa adopción es un hecho. ¿Recuerdan que en el libro de Efesios dice que nosotros estamos sellados por el Espíritu Santo? Bueno, es como que si Dios hubiese hecho un documento, ¿verdad?, de adopción, y el sello que pone es el Espíritu Santo en nosotros. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Ahora, hermanos, si nosotros pensamos en una adopción terrenal, yo no sé si usted conoce, mi hermano tiene un hijo adoptado.
Pero si usted conoce alguna adopción terrenal, ¿quién elige al hijo? El hijo dice que yo quiero que tú seas mi padre. No, el padre elige al hijo. Y en Cristo, hablando de lo que enseña la Escritura, mis hermanos, el Padre, desde antes de la fundación del mundo, elige incondicionalmente, y eso es muy importante, porque eso sí no se parece a la adopción aquí en la tierra. Cuando nosotros vamos, decimos, no, este no. Este tampoco. ¿Por qué? Porque no, es que mira, no sé, tiene los ojos así, ¿no? Y así sucesivamente. Nosotros, a través de condiciones, nos motiva a elegir a un hijo, pero en la adopción de Dios, si Él se hubiese fijado en alguna condición, jamás te hubiese elegido, jamás me hubiese elegido, porque no había nada, absolutamente nada en mí para que Él me eligiera. Así que la elección de Dios es incondicional, no se basa en una condición. Pero Dios incondicionalmente nos escogió, ¿para qué? Para que nosotros fuésemos hechos hijos de Dios. Ahora, hermanos, en la adopción terrenal y en la adopción que estamos viendo ahorita en la Escritura, el hijo que es adoptado goza exactamente los mismos privilegios de un hijo natural, de un hijo que fue procreado. No tiene menor privilegio, no tiene menores beneficios. El hijo adoptado pasa a ser un hijo tal cual, con los mismos beneficios, con los mismos privilegios que un hijo que es natural o procreado naturalmente. Así que, hermanos, eso es lo que Pablo está enseñando aquí. Nosotros, Dios nos eligió desde antes de la fundación del mundo, nos adoptó, y el sello de esa adopción es el Espíritu Santo, y ahora nosotros tenemos los mismos privilegios que tiene Cristo. Por lo tanto, y esta es la idea principal, como tenemos este entendimiento, por lo tanto, nosotros vamos a vivir como hijos y no como esclavos. Hermanos, un esclavo, ahorita ya a lo mejor no tenemos esclavitud, por lo menos como era en los tiempos bíblicos, tenemos esclavitud laboral, ¿no? Donde personas pasan 18, 20 horas trabajando y bueno, ellos dicen, es que yo soy un trabajador. No, usted es un esclavo. Pero bueno, los esclavos en los tiempos bíblicos, si ellos pertenecían al amo, de tal forma que si el amo daba una orden y ese esclavo no obedecía esa orden, el amo podía aún matarlo y no era culpable, porque eso era pertenencia de él. Entonces los esclavos normalmente obedecían el mandato del amo, pero no voluntariamente porque ellos querían, sino por temor al castigo que pudiera darle el amo. Los esclavos obedecen por temor. Cuando el amo le habla, el esclavo tiembla, pero por temor al castigo. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, pero ese no es el tipo de obediencia que Pablo está mencionando aquí. El tipo de obediencia no es por castigo, sino porque ahora entendemos que Dios es nuestro Padre a través de la adopción. Nuestro Dios nos ha adoptado y ahora somos parte de la familia de Dios y ahora gozamos de todos los beneficios que lo vamos a ver en un momento, ¿verdad? Y ahora nosotros nos comportamos como hijos, ¿cómo? Obedeciendo a nuestro Padre, pero por agradecimiento a lo que Él hizo, no por temor. ¿Ven? Esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia. El Espíritu Santo ha cambiado ese temor de esclavo por una confianza de libertad que nos lleva a ser obedientes. Nos lleva a evitar el pecado, pero por amor a Él, no por temor a ir al infierno. Hermanos, y esto es importante. Muchas personas, aunque dicen, yo no creo en esto, actúan como si creyeran en eso. Y todo lo que hacen es porque si yo no hago esto, Dios me va a castigar. Si yo no hago esto, Dios me va a castigar. Y recuerden, hermanos, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué condenación si tú eres un verdadero hijo de Dios? ¿De qué te va a castigar Dios? Entonces, cuando tú obedezcas, no obedezcas como esclavo, sino como hijo.
Porque si tú actúas como esclavo, es una evidencia de que tú no eres un verdadero hijo de Dios. Ahora, ese entendimiento, dice Pablo, de que entendemos que hemos sido adoptados por Dios desde antes de la fundación del mundo, y el Espíritu Santo viene a morar en nosotros como un sello, es el que nos lleva a clamar a Dios, Abba, Padre, en tiempos de necesidad, en tiempos de angustia, en circunstancias adversas. Hermanos, la palabra Abba, y yo sé que a lo mejor ustedes han escuchado algunas películas medio orientales o orientales, y no sé si han escuchado que los hijos le dicen a los padres Abba. Abba, bueno, justamente esa es la palabra que está usando en griego el apóstol Pablo aquí. Esa es una palabra arameo, es una palabra aramea que los niños pequeños podrían balbucear. Ellos no sabían hablar todavía bien, pero podían decir Abba, Abba. Y esa palabra expresa ternura. Esa palabra expresa confianza. No es tan formal como padre, sino se podría traducir como papito. Claro, no le vamos a llamar a Dios papito porque en nuestro contexto eso sería como ponerlo inferior, y nuestro Dios no es nuestro papito, Él es nuestro Padre. Pero lo que indica es que los hijos de Dios que están siendo guiados por el Espíritu Santo van con confianza a Dios en cualquier circunstancia porque entienden que Dios es su Padre. ¿Ven? Esa es la idea. Hermanos, cuando somos adoptados, el Espíritu viene a morar en nosotros y podemos ir a Dios en cualquier tiempo. Específicamente o especialmente en tiempos de angustia. Si no, preguntémoselo a Cristo. Cristo, que es su Hijo natural, por decirlo así, si ustedes me permiten esa expresión, miren lo que hizo. Mateo capítulo 26, 38 dice: entonces les dijo: mi alma, en el monte Getsemaní, esto es unas horas antes de ser entregado, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Y le dice a los discípulos: quedaos aquí y velad conmigo. Y 39, adelantándose un poco, cayó sobre su rostro. ¿Qué está haciendo Cristo aquí? Dependiendo del Espíritu. ¿Ven? Dependiendo del Espíritu, cayó sobre su rostro, orando y diciendo: Abba, Padre. Esa es la traducción. Abba, Padre, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea yo como quiero, sino como tú quieras. Esta es la confianza de alguien que entiende que Dios es su Padre. Él estaba en una aflicción agónica, no por las espinas, no por los clavos, no por los latigazos, sino porque iba a recibir la ira de Dios, y al punto de sudar grandes gotas de sangre. Así de grande era la aflicción de Cristo. Pero Cristo no dijo: yo puedo solo, y Él podía solo porque Él era Dios. Pero Él no dijo eso, porque una de las cosas que dijo Cristo es: yo me voy a someter a mi Padre voluntariamente. Y entonces, al Él decir eso, en el pacto eterno de gracia, entonces Él dice: yo me someto a mi Padre, yo dependo de mi Padre, y yo clamo a mi Padre para que Él me ayude, si esa es su voluntad. Cristo sabía que Él era su Padre y podía contar con Él en tiempo de angustia, hermanos. El Espíritu Santo nos lleva a clamar a los verdaderos hijos de Dios, a clamar con confianza. A clamar con confianza en cualquier circunstancia, pero especialmente en momentos de angustia, en momentos difíciles. Podemos clamar a nuestro Dios: Padre mío, te necesito. ¿Ustedes vieron el salmo que leímos hoy? ¿Vieron a David? Como él decía: me siento solo. Eso es lo que hace un verdadero hijo de Dios. Padre mío, te necesito, estoy angustiado, no tengo fuerzas para poder solucionar esta situación, pero yo sé que yo soy tu hijo. ¿Ven? Yo sé que yo soy tu hijo, y yo sé que tú eres mi Padre. Yo sé que tú me amas, por eso confío en ti. Yo sé que tú eres el Dios soberano que está al control de esta situación, y que si tú la estás permitiendo, Señor, es porque tú me amas y porque tú tienes un propósito mayor en mi vida.
Eso es lo que hace un verdadero hijo de Dios. No es como un amo al que tenemos miedo. Y yo no sé cuál es la experiencia de padre terrenal que tú has tenido. A lo mejor tu padre terrenal es un déspota contigo y no te inspira esa confianza. Pero el Padre de la Escritura, nuestro Dios eterno, es un Padre amoroso. Un Padre al que tú puedes venir en cualquier momento de angustia, de necesidad y decirle: papá, ayúdame. Yo no puedo, Señor. Si tú no vienes a mi rescate, Señor, yo no sé qué voy a hacer. Yo no puedo. Y esa confianza, hermanos, es justamente la dependencia del Espíritu Santo y la guía del Espíritu Santo, y viene a través del entendimiento de que somos sus hijos. Y esa es una de las evidencias de que Él es nuestro Padre y nosotros somos sus verdaderos hijos. Pero en tercer lugar, el verdadero Hijo de Dios, el Espíritu Santo le da seguridad de que es Hijo de Dios. Eso es lo que dice el versículo 16, o lo que enseña el verso 16. Dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahora, muchos podrían interpretar, de hecho lo interpretan así, como que si fuese el Espíritu Santo hablando audiblemente o susurrando audiblemente en nuestros oídos: tú eres hijo de Dios. Lo quieren espiritualizar todo, ¿no? Pero definitivamente eso no es lo que Pablo está enseñando aquí. Miren lo que dice el pastor Suger Michelén acerca de eso. Y dice: Pablo, escuchen esto porque esto es muy importante. Pablo se está refiriendo a la experiencia, porque es una experiencia subjetiva, pero real. Es subjetiva, pero es real. De experimentar en lo más profundo de nuestro interior, de nuestro ser, que Dios nos ama y que Él es nuestro Padre. Nosotros debemos tener esa seguridad. ¿Y saben quién nos da esa seguridad? ¿Saben quién nos da esa certeza? El Espíritu Santo. Es subjetivo, pero es real. Y ya voy a decir por qué es subjetivo. Pero miren lo que dice Romanos 5:5. Dice: porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones ¿por medio de quién? Por medio de su Espíritu Santo que nos fue dado. Es a través del Espíritu Santo que nosotros podemos experimentar el amor de Dios. Y cuando nosotros experimentamos el amor de Dios, ese amor de Dios nos da seguridad de que somos sus hijos. ¿Ven? Eso es lo que dice. Esa es la seguridad, esa es la certeza, y que nos lleva a clamar a su vez, porque estas evidencias van como una cadena, se enlazan la una de la otra. Nos lleva a clamar Abba Padre. Nos lleva a clamar Abba Padre cuando nos sentimos atribulados. Y aunque esto, hermanos, se puede percibir como un sentimiento, esto es más una certeza, mis hermanos, que se produce cuando yo miro a la cruz y no miro mis obras. O sea, mis hermanos, la seguridad que nos da el Espíritu Santo de que somos verdaderos hijos de Dios no viene de decir: yo hago esto y yo hago aquello y yo hago aquello. No, viene de ver a la cruz, de entender que Cristo murió por mí y que Él me salvó por gracia y que fue declarado justo ante el tribunal de Dios porque Cristo tomó mi lugar. Porque Él se llevó todos mis pecados, porque Él me dio su justicia por la fe. Y allí, cuando nosotros meditamos en eso, nosotros vamos a sentir, porque se llega a sentir la certeza, la seguridad de que somos hijos de Dios, y eso amor que podemos sentir en ese momento es expresado a través del Espíritu Santo de Dios. Es de este pensamiento que viene esa certeza. Tú eres un hijo adoptado, tú eres un hijo de Dios. Cristo murió por ti y entonces vamos a tener seguridad, no por nuestras obras. Hermano, mi pregunta para ti, después de haber visto estas tres evidencias,
¿Puedes decir que eres un hijo de Dios? ¿Puedes decir que eres un verdadero hijo de Dios? ¿Puedes ver en ti el aborrecimiento al pecado que te lleva a pelear contra él, contra el pecado, aun cuando aún te resulta atractivo el pecado? Cuando pecas, te avergüenzas de tal forma que vas arrepentido a ese Dios, a tu Padre, a clamar por perdón y vuelves a seguir luchando en la batalla. Eso es algo que se evidencia en tu vida. Es algo real en tu vida. ¿Experimentas tú esa confianza de que Dios es tu Padre y que aunque es verdad, en algunos momentos no sentimos que Él está con nosotros, pero Él ha prometido que estará todos los días hasta el fin del mundo con nosotros? Aunque no lo sientas, Dios está allí contigo. ¿Tú has sentido eso? ¿Tú experimentas esa confianza de poder venir a tu Padre y decirle: Padre, Padre, por favor, ayúdame, no puedo, ten misericordia de mí? Entendiendo que Él nunca te abandona y puedas clamar espontáneamente a Dios, sabiendo que Él te ama y que Él te da la seguridad a través de su Espíritu. Si es así, si tú te examinas conforme a esta evidencia y dices: yo me esfuerzo por hacer eso, yo creo eso, entonces déjame decirte que tienes que gozarte, sabiendo, teniendo la certeza de que tú eres un verdadero hijo de Dios. El Espíritu te da ese testimonio, te da esa seguridad. No es una seguridad meramente emocional, porque tú hoy te puedes parar diciendo, dudando de tu salvación. Pero tú vas a Romanos capítulo 5, versículo 1, dice: por consiguiente, no hay capítulo 5, versículo 1, dice: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Y entonces viene la seguridad, no sentimentalmente, pero sí creemos en lo que dice la palabra de Dios. ¿Ven? ¿Tú has experimentado eso? ¿Tú has experimentado eso? Si es así, hermano, déjame decirte que tú eres un verdadero hijo de Dios. Ahora, el Espíritu da ese testimonio, da esa seguridad, y a través de ese conocimiento, entendimiento del Evangelio, viene esa certeza y esa seguridad. Pero hermano, Pablo escribió esto para que tengamos esa seguridad, pero también para que nosotros sepamos que somos los seres más privilegiados del mundo. Y yo quiero repetir otra vez. Pablo escribió esto, y que cuando tú te examines y tú digas: es verdad, yo puedo mostrar estas evidencias, yo las he estado mostrando, estas evidencias, no solamente para que tú sientas seguridad, sino para que tú entiendas que tú eres el ser, si tú eres un verdadero hijo de Dios, eres el ser más privilegiado del mundo. ¿Entiendes eso? Más privilegiado del mundo. Vamos a ver por qué Pablo dice eso. En segundo lugar, vamos a ver los privilegios de ser verdaderos hijos de Dios. Y aunque ya vimos las evidencias, ahorita vamos a ver los privilegios. Déjame decirte que las evidencias por sí solas son privilegios, porque el que no haya condenación, eso es un privilegio, ¿verdad? Cuando Dios te salva, te haya dado el Espíritu Santo para regenerarte y para llevarte hasta la salvación con toda seguridad. Eso no es un privilegio. El que tú puedas acercarte a Dios con confianza, ¿eso no es un privilegio? Eso por sí solo son privilegios, pero hay más privilegios. Hay más privilegios. Y el versículo 17 nos dice: y si son hijos de verdad, también son herederos de Dios y coherederos con Cristo, mis hermanos. Y yo espero que tú puedas comprender estas verdades, hermanos. Son verdades increíbles y asombrosas que lamentablemente nuestra mente de este lado de la eternidad no va a poder comprender en su totalidad. Somos herederos de Dios y coherederos
con Cristo. Eso es lo que mencionábamos hace rato. Un hijo adoptado participa de la herencia del padre exactamente igual que un hijo procreado por el padre. Exactamente igual. Pablo ya ha dado por hecho de que los verdaderos hijos de Dios, ¿verdad? Así como el hijo verdadero de Dios, por decirlo así, el natural, que es Cristo, tiene una herencia. Nosotros como adoptados participamos también de esa herencia. Pero pareciera que Pablo estuviese redundando aquí, porque si somos herederos de Dios, naturalmente vamos a ser coherederos con Cristo. Pero ¿por qué Pablo menciona que somos coherederos con Cristo? Si yo hubiese dicho solamente herederos de Dios, ya eso se entiende que somos coherederos con Cristo. Pero Pablo lo menciona para resaltar de que es por causa de Cristo que los creyentes heredamos las bendiciones de Dios. Es por causa de Cristo que nosotros podemos disfrutar de estos privilegios. Es por causa de nuestra unión con Cristo que todo lo suyo es mío. Todo lo que a Cristo le pertenece, también me pertenece a mí como hijo de Dios. Hermanos, ¿usted está entendiendo la magnitud de lo que Pablo está diciendo aquí? ¿Qué no le pertenece a Cristo? De hecho, en Mateo capítulo 28, si mal no recuerdo, si mi mente no me falla, dice: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos. Pero dice que nosotros somos coherederos con Cristo. Es decir, que todo eso que a Cristo le pertenece, es decir, todas las cosas, también nos pertenecen a nosotros, como sus hermanos menores y como hijos de nuestro Padre amoroso. Somos herederos únicamente por causa de Cristo. Ahora, ¿en qué consiste esa herencia, hermanos? ¿En qué consiste? Podemos ver que Pablo en esta misma carta ya de hecho nos ha respondido en qué consiste esa herencia. Así que vamos a recordar. Y lo primero que dice es que somos herederos del mundo. Somos herederos del mundo. Romanos 4:13, miren lo que dice aquí. Dice: porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que sería heredero del mundo no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Y cuando nosotros leemos esto en el Antiguo Testamento, que a Abraham le fue hecho una promesa, nosotros no podemos pensar, hermanos, y a nosotros que ya tenemos el contexto completo, no podemos pensar que esa promesa era solamente un pedazo de tierra, la tierra de Canaán. No, hermanos, esta herencia que Dios le hizo a Abraham no era ese pedazo de tierra. Ese pedazo de tierra era un símbolo de algo mucho más grande que recibiría la descendencia de Abraham, o como dice Gálatas capítulo 3, el descendiente de Abraham, que es Cristo. Cristo era el verdadero descendiente de Abraham, dice Gálatas, el verdadero descendiente de Abraham, y él iba a heredar la tierra, y como nosotros somos coherederos con Cristo, también nosotros heredaremos la tierra. Amén. Yo creo que no están entendiendo. Porque si usted estuviese entendiendo esto, hermanos, estaríamos brincando de nuestro asiento. Miren lo que dice el Salmo 24:1. Dice: del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que él habitan. Pablo dice que somos coherederos con Cristo, hermanos. Y todo esto también nos pertenece a nosotros. Salmo 37:9 dice: mas los que esperan en el Señor poseerán la tierra. ¿Ven que no es una enseñanza nueva? No. Versículo 29, Salmo 37:29. Los justos poseerán la tierra y para siempre morarán en ella. Y en el Nuevo Testamento también los vemos en las bienaventuranzas. Dice: bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra.
¿Tú entiendes esto? ¿Tú entiendes esto? Eso significa, hermanos, que cuando Cristo regrese en su gloria, se va a hacer evidente que todas las cosas le pertenecen a Él, que todas las cosas le pertenecen a Él, y por lo tanto, como somos coherederos con Cristo, todo lo que a Cristo le pertenece, nos pertenece a nosotros como verdaderos hijos de Dios, a los que estamos unidos en Cristo por la fe. Aleluya, hermanos. Aleluya. Aleluya. Pero en segundo lugar, si esta te pareció asombrosa, déjame decirte que los verdaderos hijos de Dios son herederos de Dios mismo. De Dios mismo. Miren Romanos capítulo 5, versículo 2. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Lo que Pablo está diciendo aquí, hermanos, es que nosotros no solamente vamos a contemplar su gloria, sino que nosotros vamos a participar de su gloria. No, definitivamente no entienden. Señor, ayúdame a explicar estas verdades, porque definitivamente no estamos entendiendo qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Vamos a disfrutar, vamos a ser partícipes de su gloria. No solamente nos vamos a quedar anodadados viendo su gloria, sino que nosotros vamos a participar de su gloria, hermanos. Dios mismo es nuestra herencia. Dios mismo es nuestra herencia, y el salmista lo sabía. El salmista lo sabía. Salmo 73, 25 dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción por un momento. Mi porción para siempre, hermanos. Mi porción, mi herencia para siempre. El Salmo 16:5 dice: el Señor es la porción de mi herencia. Versículo 6: en verdad mi herencia es hermosa para mí. ¿Tú estás viendo esto así como el salmista? ¿Esta porción está siendo hermosa para ti? Hermanos, nuestra herencia es que nosotros vamos a disfrutar de Dios mismo por los siglos de los siglos. Amén. Apocalipsis 21:3 nos dice: he aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Hermano, ¿sabes qué? Dios mismo está aquí ahorita mismo entre nosotros. Pero llegará un momento, y ese es parte del beneficio, de los privilegios del verdadero cristiano, en que nosotros no solamente estaremos aquí y veremos su gloria, que es lo que estamos viendo ahorita, sino que compartiremos la gloria de Dios con nosotros. Y es como que si toda la Biblia desembocara en este punto. Disfrutaremos de Dios, compartiremos su gloria, y será nuestra herencia. Será nuestra herencia. Y si a ti déjame decirte, mi querido amigo, si te emocionó más el que poseeremos la tierra que este punto, déjame decirte que tú no entiendes esta herencia. Tú no entiendes esta herencia. Si el que Dios mismo sea tu porción, sea tu herencia, no te emociona, si Dios no es precioso para ti, si no es hermoso, como dice el salmista, eso quiere decir que esta herencia no te pertenece. Porque cuando alguien recibe una herencia, esa persona se alegra, terrenalmente hablando. Te heredaron 500,000 pesos. Voy a hacer algo que hace Paul Washer. Hermanos, esa fue la actitud que yo estoy viendo en ustedes ahorita. Quiere decir que ustedes no están entendiendo la herencia que nosotros estamos recibiendo como verdaderos hijos de Dios. 500,000 pesos no se compara con lo que es nuestro Dios, con el valor de nuestro Dios. Y entonces, ¿por qué tú no estás con cara de gozo, con cara de emoción, con cara de alegría? Porque nuestra cara refleja lo que está en nuestro corazón.
Y no estoy diciendo que seamos una iglesia pentecostal y todos nos paremos y amén, amén. No estoy diciendo eso. Pero nuestra cara, como escuché alguna vez, dile a tu cara que estás alegre. Dile a tu cara que estás gozoso. Y que estás entendiendo esto, hermanos. Esa es la herencia que nos espera. Pero Pablo no ha terminado aquí. Pablo no ha terminado aquí. El versículo 17, él nos hace una nota aclaratoria, hermanos. Y esta nota aclaratoria es muy importante para nosotros. Es muy importante para nosotros. Dice el versículo 17, la parte final: si en verdad padecemos con él, a fin de que también seamos glorificados con él. Podemos saber con certeza que vamos a la presencia de Dios si seguimos los pasos de Cristo. Si nosotros seguimos los pasos de Cristo. Cristo no nació de 33 años y de una vez ascendió a la gloria de Dios, ¿verdad? No. Cristo nació, vivió una vida sin pecado, fue perseguido y fue a la cruz, y después de eso fue a la gloria. Hermanos, no puede haber gloria sin cruz. No puede haber gloria sin cruz. Tú tienes que entender eso. Tú tienes que entender eso. No puede haber gloria sin cruz. Si no fue posible para Cristo, mi hermano, no va a ser posible ni para ti ni para mí. Y esa es la razón por la que Pablo termina el texto de esta forma, de este párrafo de esta forma. Para que nosotros no pongamos en duda nuestra adopción como hijos a causa de las persecuciones que estamos teniendo, a causa de las aflicciones que estamos teniendo en este mundo, a causa de las enfermedades. Porque es verdad o no, cuando nosotros estamos en situaciones difíciles, es cuando nosotros dudamos de: Señor, ¿de verdad tú eres mi Padre? Señor, ¿de verdad yo soy tu hijo? Allí es cuando nosotros dudamos de ese amor. Pero los creyentes, hermanos, padecemos los mismos padecimientos de las personas que no son creyentes. ¿Saben por qué? Porque en el comienzo, cuando entró el pecado al mundo, el pecado corrompió todo el mundo. Y no solamente a todo el mundo, sino a toda la naturaleza. Más adelante, de hecho, la semana que viene vamos a ver que la naturaleza gime para ser liberada. Entonces, nosotros participamos de esas aflicciones normales que participan los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Pero a los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios, se le añaden otros padecimientos, persecuciones a causa de su fidelidad a Cristo. Eso es lo que dice Pablo en 2 de Timoteo 3:12. Dice: todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Padecerán persecución. En el mundo tendréis aflicción. Yo no entiendo por qué los cristianos nos asombramos de que tenemos aflicción en el mundo, hermano. Es una enseñanza de la Escritura. Cristo, nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro ejemplo a seguir, sufrió. ¿Por qué no vamos a sufrir nosotros? Miren lo que dice el apóstol Pedro, 1 de Pedro capítulo 4, versículo 12. Nos dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Antes bien, en vez de sorprenderse, dice el apóstol, en medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos. Hermanos, que no te agarre por sorpresa, eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Entiende que Cristo padeció, tú también vas a padecer. Y si tú entiendes esto, no te va a agarrar por sorpresa, te vas a regocijar aún en los padecimientos de Cristo. Pero regocíjate, ¿para qué? Dice el apóstol Pablo: para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, dichosos sois. Hermano, tú eres dichoso cuando te dicen aleluya. Tú eres dichoso cuando se burlan de ti por ser cristiano. Tú eres dichoso cuando te
botan de un trabajo por ser obediente. No te sorprendas. Si tú vives piadosamente en Cristo Jesús, padecerás persecución. Y eres dichoso. Eres dichoso. Pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Esta es la evidencia. ¿Ven? Vas a reaccionar con dicha porque el Espíritu Santo mora en ti. Porque entiendes que como Cristo padeció, tú también vas a padecer. Hermano, entonces no pretendamos vivir una vida cómoda como cristianos. Si tú de verdad quieres ser fiel a Dios, no vas a vivir una vida cómoda. Vas a vivir una vida llena de persecución. No porque tú la busques, porque naturalmente viene. Naturalmente viene. Así que gózate en eso, porque esa en sí misma es una evidencia de que tú eres un hijo de Dios. Mis hermanos, muchas veces nosotros envidiamos a las personas que tienen millones de pesos allá afuera, millones de dólares allá afuera. ¿Sabes qué? Esta herencia, estos privilegios no se comparan ni con todo el oro del mundo, ni con toda la plata del mundo, ni con todo el dinero del mundo, hermanos. Esas personas van a morir y van a ir al infierno si no son hijas de Dios. Pero tú vas a seguir disfrutando y ahora de una manera completa la herencia que estás disfrutando de una manera incompleta el día de hoy. Vas a disfrutar del mundo que es tuyo, te pertenece juntamente con Cristo, y vas a disfrutar eternamente con Dios, de Dios. Entonces, hermanos, pensemos en eso. Ahora, si tú no estás viviendo según estas evidencias, si tú no estás mostrando estas evidencias, déjame decirte, no te autoengañes. No te autoengañes, no te engañes a ti mismo. No eres un verdadero hijo de Dios. No eres un verdadero hijo de Dios. Pero ¿sabes qué? Puedes venir a Cristo. Y por medio de Cristo, por medio del sacrificio de Cristo, todos tus pecados pueden ser perdonados. Puedes ser libertado de la esclavitud del pecado y de la muerte. Y ahora, entonces, el Padre te adopta y pasas a ser de la familia de Satanás a la familia de Dios, y puedes gozar tú también de todos estos privilegios. Y vas a poder evidenciar, valga la redundancia, todas estas evidencias solamente en dependencia de Cristo y de su Espíritu Santo. Ven a Cristo. No puedes hacer nada más, no dependas de tus obras, porque tus obras están contaminadas por el pecado. Pero si tú vienes a Cristo, pones tu confianza única y exclusivamente en Él, tú serás salvo. Ven a Cristo. Vamos.